Démosle ese aplauso al Señor fuerte. Tiempo de la palabra. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? Les invito que así de pie, con esa misma actitud de gratitud, oremos por nuestros niños. Démosle gracias al Señor por nuestros niños. Así que le pido el favor a los niños que pasen por acá adelante. Corran. Vamos a orar al Señor y démosle gracias porque tenemos el privilegio de que nuestros niños estén en este lugar, escuchando acerca de su palabra, siendo instruidos en la verdad del Evangelio. Bueno, iglesia, oremos y agradezcámosle al Señor por la vida de estos niños. Señor Dios, hoy ante todo queremos darte gracias, Señor, por la vida de estos niños. Gracias, Padre, porque en tu bondad y en tu misericordia, Señor, los has traído a este lugar a ser instruidos de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque sabemos que aún más que nosotros, Señor, aún más que sus propios padres, tú eres el interesado de que ellos conozcan de Cristo, Señor. Gracias, Dios, porque has provisto de un lugar, Señor, de personas idóneas para enseñarles la verdad del Evangelio, Dios. Hoy te pido, Señor, que le des creatividad, Señor, que le des elocuencia, que le des sabiduría a cada maestro que arriba, Señor, le compartirá el Evangelio a estos niños para que puedan comprenderlo y vivirlo, Señor. También te pido, Señor, que la palabra sea sembrada en los corazones de estos niños a tal punto, Padre, que den fruto llevando el Evangelio a otros niños y a otras personas, Dios. Guárdales, Señor, bendíceles, Padre. No permitas que nadie les haga daño y se meta con ellos, Señor. Guárdalos, Padre, porque sabemos que los amas, Señor, y por eso te agradecemos, Señor. Permite que hoy sea un día especial para ellos, en donde tu palabra los transforme, Señor, en tu palabra los renueve, Señor, y tu palabra los enfoque. Y a partir de hoy, Señor, y de aquí en adelante, por lo que resta de sus vidas, jamás se aparten de ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden seguir, niños, a su clase. Ya pueden sentarse. Gracias. ¿Recuerdan cuál es el tema que hemos venido viendo ya más de un mes? Bienaventuranzas, ¿verdad? ¿Y saben hoy cuál nos corresponde? Muy bien, los pacificadores. Nos hemos tomado el tiempo como iglesia de detenernos una por una de las bienaventuranzas, con el propósito de que nosotros podamos comprender quiénes son esas personas a las que Dios llamó bienaventurados. ¿Qué hacen esas personas? ¿Sí? Y hoy nos vamos a detener, como bien lo dijeron ustedes, en los pacificadores. Antes de comenzar más bien con el mensaje, quiero que recordemos un poquito qué significa la palabra bienaventurado. ¿Recuerdan? Significa bendecido, afortunado, dichoso, feliz. Quiere decir que las personas a las que Dios en ese momento, Jesús, les dijo bienaventurado, les está diciendo que eran muy bendecidos, muy dichosos, gozosos, porque vivían de cierta manera, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de los pacificadores. Y permítanme que voy a leer el texto de Mateo 5:9, que es donde se encuentra esta bienaventuranza, en 3 versiones diferentes, para que podamos hacer una idea un poquito más amplia de quiénes son esos bienaventurados. Primero voy a leer un Reina Valera. Mateo 5:9 dice lo siguiente: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La traducción lenguaje actual o TLA dice lo siguiente: Dios bendice a los que trabajan para que haya paz en el mundo. Así lo define: trabajan para que haya paz en el mundo, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y la PDT, o Palabra de Dios para Todos, dice: afortunados los que se esfuerzan por conseguir la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Estos versículos en estas tres versiones nos dan una idea un poquito amplia de qué significan los pacificadores, ¿cierto? Los que trabajan para que haya paz en el mundo, los que se esfuerzan por conseguir la paz.
Y hoy quiero que nos detengamos a pensar de manera personal, a medida que vamos desarrollando el mensaje, si nosotros somos pacificadores. Porque vamos a ver un poquito qué hace un pacificador y cómo ser un pacificador. La idea es que analicemos nuestra vida y si no, hoy es el momento para hacer lo que debemos hacer, que ya vamos a ir viendo a través de la palabra. Hablar de pacificadores o de personas que trabajan por la paz, que se esfuerzan por construir la paz, es muy necesario. Tanto en ese momento, cuando Jesús profirió esas palabras, como a día de hoy. Es muy necesario, ¿sí? Y más cuando hoy en día el concepto de paz se ha distorsionado un poquito. Incluso dentro de la iglesia nosotros hemos creído cosas un poco limitadas acerca de la paz. Y es que a veces consideramos que tener paz es que no me falte económicamente nada para pagar mis cosas, no tener alguna enfermedad y tal vez no estar peleando con nadie de mi familia, ¿sí? Y sí, hace parte de la paz. Pero cuando vamos a la escritura, la paz tiene que ver con un concepto mucho más amplio que solo no tener problemas, enfermedades y tener dinero. Es mucho más amplio, ¿sí? Y quiero que hoy entendamos un poquito acerca de eso. Y es que mira, iglesia, no es un secreto que como seres humanos vivimos en guerra. En primer lugar, los seres humanos se han rebelado contra Dios. Nos hemos rebelado contra Dios. Y ahí está el primer conflicto del ser humano contra nuestro Creador. Como seres humanos vivimos en guerra también muchas veces incluso en nuestros hogares, ¿o no es así? Estamos en guerra y muchas veces entramos en guerra con las personas de nuestro trabajo, por ejemplo, o con las que estudiamos. Entramos en guerra con la persona que se nos atraviesa en la calle. Incluso estamos en guerra con nosotros mismos. Y para entender la labor que hace un pacificador, primero tenemos que entender cuál es la razón de tanta guerra. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cuál es la razón de tanta guerra? Porque la Biblia nos los enseña claramente. La razón de tanta guerra es el pecado. El pecado es el culpable de que usted y yo en algún momento hubiéramos estado en guerra con Dios. Espero que haya sido en el pasado, ¿no? El pecado es la razón por la que hay guerra en nuestros hogares. El pecado es la razón por la que hay guerra con nuestros compañeros de trabajo o de estudio. El pecado es la razón por la que cuando alguien se me atraviesa afuera, yo entro en guerra con esa persona. El pecado fue el culpable de tanta guerra. Y yo quiero que entendiendo eso, entendiendo la importancia de que haya pacificadores, entendiendo que la razón de tanta guerra es el pecado y entendiendo que hay una realidad y es que vivimos en constante guerra, comencemos a hablar de los pacificadores para que podamos comprender cuán importante es que seamos pacificadores. Esos bienaventurados que serán llamados hijos de Dios. Lo primero que quiero que veamos es cómo ser un pacificador. Y para entender cómo ser un pacificador, quiero que primero nos quede claro algo, y es que solo podremos ser pacificadores cuando hayamos conocido la paz. Solo cuando hayamos conocido la paz podremos ser pacificadores, antes no. Y es que como lo mencionaba ahorita, el ser humano entró en guerra con Dios a causa del pecado. Dios creó al ser humano para estar en una relación perfecta con Él. Cuando el pecado entró a la humanidad, hubo una ruptura, ¿verdad? Y comenzó a haber una guerra entre Dios y el hombre. Y no me refiero solo al pecado de Adán y Eva, porque creo que nosotros hemos sido responsables de esa guerra con Dios también. El pecado causó la guerra en general con los demás seres humanos. El pecado destruyó nuestra relación con Dios y destruye a día de hoy nuestra relación con las personas que nos rodean. Y es que así lo pone Santiago 4 del 1 al 4. Y quiero que me acompañen por favor. Santiago 4 del 1 al 4. Voy a leerlo en NTV, Nueva Traducción Viviente, igual ahí va a aparecer. Ya apareció. Y dice lo siguiente: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? La guerra en general.
¿Acaso no surge de los malos deseos que combaten en su interior? ¿Qué es esos malos deseos? Pecado. Versículo 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y se hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Y aun cuando se lo piden a Dios, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. ¿Ven cómo el pecado mancha y comienza a generar guerra? Desean solamente lo que les dará placer. Versículo 4. Adúlteros. ¿No se dan cuenta que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? ¿Ven cómo eso nos pone en guerra contra Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. Estos 4 versículos son muy dicientes, ¿verdad? Porque muestran la raíz de los conflictos, la raíz de la guerra. Y son los malos deseos que están dentro de nosotros, de la humanidad en general, de esa naturaleza de pecado, ese aspecto que siempre nos inclina a hacer lo malo. Producto de eso es que entramos en guerra con Dios, entramos en guerra en nuestras casas, entramos en guerra en nuestros trabajos y donde estemos entramos en guerra. Porque el pecado nos vuelve egoístas y cada uno mira por lo suyo, así tenga que pasar por encima de otro. Aun cuando eso involucre ponerme en contra de Dios. El pecado nos hace entrar en guerra con Dios. Así que una persona no puede ser un pacificador a menos de que se reconcilie con Dios y conozca la paz. Cualquier persona que opta, cualquier persona que decide seguir por su vida de pecado, que se rehúsa a arrepentirse, que se rehúsa a reconocer al Señor y anda por su vida de pecado, está en guerra con Dios. Y es una guerra perdida. Porque cada persona que opte por el camino del pecado va a terminar muerto. Y Dios seguirá siendo Dios. Dios seguirá siendo Dios, aunque nosotros todos acá conjuntos nos rebelemos contra Él. Él seguirá siendo Dios. Nosotros somos los que perdemos. Es una guerra perdida. La humanidad cazó una guerra perdida. Y es que esto es una realidad que a veces como iglesia pareciera que nos gusta ignorar o nos negamos a creer. Porque decimos algo que es muy cierto, y es que Dios es bueno, amén, misericordioso, bondadoso, eso es verdad. Pero creemos que por eso Dios no va a estar enojado, ni airado, ni en guerra con nadie, porque como Él es bueno, ¿cómo va a estar en guerra con alguien? Eso es desconocer a Dios y su santidad. Porque la Biblia nos enseña algo diferente. Por favor, acompáñeme a Salmos 7:11. Salmos 7:11. Dice lo siguiente: Dios es juez justo. Él es justo. Y Dios está airado. ¿Dios está qué? Contra el impío todos los días. Otro versículo que también nos muestra un poquito acerca de esto. Salmos 5 del 4 al 6 dice: Oh Dios, la maldad no te agrada. No puedes tolerar los pecados de los malvados. ¿No puede qué? Okay. Por lo tanto, los orgullosos no pueden estar en tu presencia, porque aborreces. ¿Por qué? A todo el que hace lo malo. Destruirás a los que dicen mentiras. El Señor detesta a los asesinos y engañadores. ¿Ven cómo si hay un conflicto de Dios con el pecador? Otro texto, Proverbios 3:32, se lo va a leer en PDT. Dice: el Señor detesta, ¿el Señor qué? Al perverso, pero es el mejor amigo del hombre honesto. Y un texto que también encontramos en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:18, versión NTV, lo voy a leer, dice, Romanos 1:18: pero Dios muestra su ira desde el cielo. ¿Muestra qué? Desde el cielo, contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Estos textos nos muestran claramente
que sí hay conflicto entre Dios y el pecador. Y es un conflicto que se tiene que solucionar si es que deseamos ser esos pacificadores. Significa que al no conocer la paz verdadera, si no solucionamos ese conflicto y experimentamos lo que es estar en paz con Dios, no podremos conocer la paz, no podremos ser pacificadores. Y digo paz verdadera porque posiblemente muchas de las personas que viven, como decía ahorita el texto de Santiago 1:4, con sus deseos que le dan rienda suelta, egoísta, buscando lo suyo y demás, creerán que están en paz, porque no les falta nada económicamente hablando, porque no están enfermos, porque yo estoy en paz. Y es por el concepto tan limitado que hemos tenido de paz. Pero la realidad es que si eso que ellos hacen, eso que ellos viven proviene del pecado, para nada están en paz. Están en guerra con el Creador. ¿Quién podrá estar en paz librando una guerra contra el Creador? Guerra perdida de por sí. ¿Quién podrá estar en paz? Así que yo quiero preguntarles algo antes de continuar. Iglesia, y no me respondan ni mal en la mano ni nada, por favor. ¿Estamos en paz con Dios? ¿Genuinamente estamos en paz con el Señor? ¿O estamos en guerra contra Dios? Y mire, esta es una respuesta que no es relativa. Esta respuesta no nace de lo que a mí me parece. Que yo diga, no, pues yo soy buena persona, yo vengo a la iglesia, incluso diezmo. Sí, yo creo que yo estoy en paz con Dios. No es relativo. Esta pregunta solo tiene una respuesta. Y es que si usted y yo hemos creído en Cristo, si usted y yo hemos puesto nuestra confianza en el Hijo de Dios, si usted y yo hemos muerto nuestra naturaleza de pecado y nos hemos sometido a Dios, usted y yo estamos en paz con Dios. Si no, no. Así vengamos a la iglesia, así diezmemos. Pero si no hemos puesto nuestra confianza en el Hijo de Dios, si no nos hemos arrepentido de nuestro pecado, si no hemos llegado el momento en reconocer que somos pecadores, que hemos librado una guerra contra Dios y que por eso necesitamos a Cristo, porque es el único que puede solucionar esto, no estamos en paz con Dios. Y es que así nos lo dice la palabra. Así nos lo dice la palabra. Romanos 5:10, voy a leerlo en PDT, dice lo siguiente. Cuando éramos enemigos de Dios, ¿cuándo qué? Éramos, o sea, antes, ¿cierto? Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Con mayor razón, ahora que somos amigos de Dios, Él nos va a salvar por medio de la vida de Cristo. Segunda de Corintios 5:19 dice lo siguiente también, que Dios estaba en Cristo. ¿Estaba en quién? Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Recuerdan cuál es la razón de la guerra? El pecado. ¿Y de qué forma está reconciliándonos Dios en Cristo? No tomando en cuenta nuestros pecados, porque la obra de Cristo hizo que para aquellos que se acogen a Él, que se someten a Él, que se sujetan a Él, que se rinden ante Él, no les sean tomados en cuenta sus pecados. La única manera de entrar en paz con Dios es que no sean tomados en cuenta nuestros pecados, que sean cubiertos, que sean borrados, que sean perdonados, y eso solo lo hace Cristo. Solamente Cristo. Y al final del versículo dice, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ya vamos a hablar un poquito acerca de esa palabra de reconciliación, ténganla ahí, ya en un momento la mencionamos. Entender estos textos o entender esta verdad, que solo es a través de Cristo que encontramos paz con Dios, es fundamental. Es fundamental que ustedes y yo entendamos que solo hay un camino. ¿Y quién es? Es la única manera. Nuestro pecado nos pone en guerra contra Dios y nosotros, ninguno de nosotros podemos hacer nada para cambiar ese hecho. Solo Cristo. Solo aquel que nunca pecó. Solo aquel Cordero perfecto y sin mancha. Por eso es la única manera de estar en paz con Dios es por medio de Cristo. Y es que mira, iglesia, si olvidamos esto, caemos en una trampa gigantesca, peligrosa y frustrante. Porque muchas personas, aun personas que se creen creyentes, consideran que hay más caminos para encontrar la paz con Dios.
Muchas personas dicen, pues no importa la religión que profeses, igual todos adoramos al mismo Dios, ¿no? Solo hay un camino. Y a veces lo olvidamos. Muchas personas creen que hay diferentes caminos espirituales. Y a veces dentro de la iglesia de Cristo se llega a creer eso. No importa la espiritualidad que manejes, cómo la lleves. Lo que importa es tu relación con Dios. Ven acá y adoramos. Y no recordamos que es a través de Cristo, por medio del arrepentimiento. Muchas personas incluso llegan a creer que pueden hacer algo para estar en paz con Dios por sus propios medios. Llegar a pensar, es que yo soy buena persona, o sea, como les decía ahorita, no robo, no mato, vengo a la iglesia, o sea, yo soy buena persona, yo estoy en paz con Dios. No, es que por más que nos esforcemos, si no es por medio de Cristo, no tiene sentido. No hay forma de estar en paz con Dios. No hay forma de que nuestros pecados sean borrados si no es por medio de Cristo. Él es el único camino, iglesia, y no podemos olvidar eso. Nunca podemos olvidar eso. Así que recapitulemos un poquito. El ser humano vive en guerra, comenzando por la guerra que libró contra Dios a causa del pecado. Y solo Cristo puede provocar paz entre nosotros y Dios a través de su sacrificio. Y es que tiene sentido. ¿Recuerdan la segunda parte de la bienaventuranza? Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios si no son aquellos que creen en Cristo? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios por creer en Cristo, y eso es importante que lo entendamos. La bienaventuranza dice: bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. No dice que a los pacificadores se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No. Como hijos de Dios somos pacificadores, y ejerciendo nuestra función, que ya vamos a ver cuál es, la gente nos reconocerá y dirá: este es hijo de Dios, bienaventurado. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que han creído en Cristo y por ende están en paz con Dios. Si no estamos en paz con Dios, no podemos ser pacificadores. Es imposible serlo, por más que nos esforcemos. Así que antes de continuar, yo quiero que meditemos un momento y nos preguntemos: ¿realmente estamos en paz con Dios? ¿Hemos depositado nuestra confianza en Cristo? ¿Hemos reconocido nuestro pecado? ¿Hemos reconocido nuestra maldad? ¿Hemos reconocido cuánto hemos ofendido a Dios y nos hemos sometido a Cristo? Porque si no es así, no hemos conocido la paz genuina y no podemos ser pacificadores. Si no es así, hoy puede solucionar eso. Dios es tan bondadoso, tan misericordioso, que solo basta con que sinceramente nos arrepintamos y reconozcamos a Cristo. Entonces, una persona que se pone en paz con Dios es una persona que puede ser un pacificador. ¿Y qué hace un pacificador? Vamos a ver qué hace un pacificador. Vamos a ver dos cosas fundamentales que hace un pacificador. Lo primero es que un pacificador busca que los demás estén en paz con Dios. Si yo me he arrepentido, si yo me he sometido a Cristo, si yo he experimentado la paz con Dios porque mis pecados han sido perdonados, si yo entiendo cuán hermoso es eso, pues yo voy a querer que otros también. Un pacificador es aquel que busca que los demás también estén en paz con Dios. ¿Y de qué forma se hace eso? Anunciando el mensaje de salvación, llevando el mensaje de salvación. Pero es muy importante, es fundamental que los pacificadores lleven el mensaje tal cual como es. Tal cual como lo llevó Cristo, tal cual como lo llevaron sus discípulos. ¿Y de qué forma lo hicieron? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las palabras de Jesús cuando anunciaba el mensaje? ¿Recuerdan cuáles eran las palabras de los discípulos cuando anunciaron el mensaje? Recordémoslas. Hechos 3:19. Acompáñenme, por favor. Hechos 3:19. Acá los discípulos estaban llevando el mensaje que habían aprendido de Cristo. Y dicen lo siguiente: así que arrepentíos y convertíos
para que sean borrados vuestros pecados, porque es que el pecado es lo que hace que estemos en guerra con Dios. Si nos arrepentimos y nos convertimos, nuestros pecados van a ser borrados y va a haber paz entre Dios y nosotros. Ese es el mensaje. Dice el final del versículo: para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, para que experimentemos la paz. Si nosotros como pacificadores llevamos un mensaje distinto a este, no estamos buscando que los demás estén en paz con Dios. Si nosotros como pacificadores tergiversamos un poquito este mensaje, no estamos llevando el mensaje que va a llevar la paz entre Dios y el hombre. Y es que a usted y a mí, que nos hemos arrepentido, que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, se nos encomendó una labor muy bonita. Un poco difícil, no lo voy a negar, pero muy bonita. Y es la que dice el texto de 2 Corintios 5:19. ¿Se acuerda que ahorita lo leímos? Le dije que dejáramos la parte al final, que dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y esta parte es la que quiero que veamos ahora. Y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Cuál es esa palabra de reconciliación? Esta que acabamos de leer. El llamado a arrepentirse y a convertirse para que los pecados sean borrados, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Si nosotros llevamos un evangelio diferente, si nosotros pronunciamos otras palabras diferentes para compartirle a la gente acerca de Cristo, no estamos interesados en que ellos tengan paz con el Señor. Un verdadero pacificador entiende que aunque es un mensaje incómodo, debe anunciarse, porque el mensaje es incómodo. A los oídos de los pecadores el mensaje es incómodo. ¿A usted no les incomodó cuando les compartieron del mensaje? A mí sí. La persona que me compartió a mí el evangelio por primera vez fue un amigo que yo tengo desde el jardín. Y cuando él me compartió el evangelio, le dejé de hablar. Porque me molestó, me dio ira, que ¿cómo así que? Gracias al Señor, cuando acepté el mensaje, pues me reconcilié también con él. Porque entendí el gran deseo que él quería para mí era que yo también estuviera en paz con Dios. Pero el mensaje incomoda. Pero un verdadero pacificador entiende que aunque sea incómodo, debe llevar ese mensaje. Un verdadero pacificador entiende que aunque ese mensaje no sea popular, es un mensaje de vida o muerte. Porque no es popular. Cada vez más las iglesias se vacían porque a las personas les incomoda escuchar ese mensaje y salen corriendo a buscar lugares donde les alimenten su pecado, donde les diga todo está bien. Y es tan peligroso porque hay muchas personas creyendo que están en paz con Dios y no saben que van a ser objeto de la ira de Dios cuando Cristo vuelva. Y a veces nosotros somos un poquito culpables de eso, porque cuando nos encontramos con una persona, cuando le debemos compartir el evangelio, les hablamos de cualquier otra cosa, menos del mensaje que trae reconciliación y paz. Un verdadero pacificador entiende que aunque este mensaje, aunque suene contradictorio, pero aunque este mensaje traiga discordia inicialmente, porque la va a traer, es el único mensaje que traerá la paz verdadera. Un verdadero pacificador, como entiende la importancia de este mensaje, no lo diluye, no lo cambia, no lo suaviza, sino lo lleva tal cual es. Claro que va a ser difícil esta labor. ¿Qué le hicieron a Jesús por compartir este mensaje? ¿Qué le hicieron a los discípulos por compartir este mensaje? Pero cuánta paz no nos ha traído a nosotros ese mensaje. Si ellos hubieran diluido el mensaje, ¿qué sería de nosotros hoy? ¿Qué sería de nosotros hoy? Porque el mensaje inicialmente sí iba a traer discordia. Y Jesús lo anunció también. Él fue sincero. Lucas 12, 51, 53, por favor acompáñenme. Vale, lo en PET dice: ustedes piensan que vine a traer paz a la tierra, está hablando Jesús. Les digo que no, sino que vine a causar división.
De ahora en adelante una familia de 5 será dividida contra sí misma. Estarán 3 contra 2 y 2 contra 3. Se dividirán. El papá estará en contra de su hijo y el hijo estará en contra de su papá. La mamá estará en contra de su hija y la hija estará en contra de su mamá. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera estará en contra de su suegra. Porque es que este mensaje, como les dije ahorita, incomoda, no es popular. Y aunque inicialmente genere molestia, como a mí me generó molestia cuando mi amigo, el que les conté, me compartió y le dejé de hablar y me puse en discordia con él, después al entender pudo haber verdadera paz. Primero porque me reconcilié con mi Señor, con mi Creador. Y después porque pude también reconciliarme con Él. Nosotros debemos llevar ese mensaje, aún cuando veamos que ese mensaje está causando lo contrario a lo que queremos. Porque es el único mensaje que cuando dé fruto provocará paz verdadera. Si no somos conscientes de eso, cuando llevemos el mensaje y veamos que hay algo de discordia, lo cambiaremos por uno más bonito que no genere discordia, por un mensaje mentiroso. Y es que mire, a Jesús no le importaba tener una paz aparente. A nosotros es lo que nos importa muchas veces tener una paz aparente. Nosotros muchas veces, incluso escudándonos como creyentes, no le decimos nada al hermano, no le decimos nada acerca de su pecado, no llevamos el mensaje como es, porque queremos guardar una paz, dar testimonio, y eso no es real. La paz verdadera es producto de este mensaje. Lo otro son simplemente intentos de alimentar mi ego. ¿Por qué mi ego? Porque yo quiero caerle bien a todo el mundo. Yo no quiero que la gente se reconcilie con Dios, yo quiero caerle bien a todos. Y ese mensaje pues no va a hacer que yo le caiga bien a todos. Un verdadero pacificador, alguien que realmente desea construir la paz, lleva este mensaje. Este es el mensaje que entiende y lleva a los demás. Entonces, si un pacificador es aquel que está en paz con Dios y lleva este mensaje, también debe hacer otra cosa. Y es lo segundo que quiero que hablemos. ¿Qué más hace un pacificador? Un pacificador también busca la paz con otros, es decir, de manera personal. En primer lugar, busca que los demás se reconcilien con Dios, pero también busca que los demás estén en paz con Él. Y es una labor difícil. Mire, la Biblia nos da una instrucción clarísima en Romanos 12, 18. Y este texto me gusta mucho porque en el contexto que se está dando, para que lo lean en la casa, está hablando de un verdadero cristiano, de un verdadero creyente. Y a esos verdaderos creyentes les dice: hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. La Reina Valera creo que dice: en cuanto depende de vosotros, estad en paz con todos los hombres, o algo así. Esto solo lo puede hacer un verdadero pacificador. Esto solo lo puede hacer alguien que está en paz con Dios, alguien que tiene el valor del mensaje. Para las demás personas esto puede parecer hasta tonto, pero para nosotros cobra sentido, aunque sea difícil. Porque es que miren, el carácter de las personas sin Dios no es fácil. No es para nada. El carácter de una persona dominada por el pecado es complicado procurar la paz con esas personas. Y a veces en nosotros, que todavía hay rasgos de eso, es complicado. Hemos sido complicados para otras personas. Porque miren cómo dice la Biblia que se comportan las personas con pecado en su corazón. ¿Cuál es el carácter de esas personas? Segunda de Timoteo 3, del 1 al 4, dice: recuerden que en los últimos días llegarán tiempos difíciles. La gente se volverá egoísta. ¿Conocen gente egoísta? Amante del dinero, fanfarrona, orgullosa, se insultarán unos a otros, no obedecerán a sus padres, no darán ni las gracias y serán mundanos, no sentirán afecto por los demás ni estarán dispuestos a perdonarlos, hablarán con maldad, estarán fuera de control, serán crueles, odiarán el bien. En esos mismos días la gente traicionará a sus amigos, actuará sin pensar, se enorgullecerá de lo que sabe y en vez de amar a Dios, amará los placeres. Si bien es cierto, después la Biblia de eso nos dice que evitemos a las personas, es con las personas que compartimos o no al diario. Personas con este carácter o similar. A veces incluso hay rasgos todavía en nosotros de esto. Por eso digo que procurar la paz con personas con estas características solo lo puede hacer un hijo de Dios. Solo lo puede hacer aquel en quien mora el Espíritu Santo. Porque no va a ser una labor fácil. ¿Posible? Sí, claro, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. ¿Pero fácil? Tal vez no, ¿cierto?
con personas con estas características es que debemos hacer todo lo posible por vivir en paz. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma haremos todo lo posible por vivir en paz con esas personas? La Biblia no lo dice. Un verdadero pacificador pone la otra mejilla. Lucas 6, 27 al 31 dice. Lucas 6, 27 al 31. Pero yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos. Eso solo lo puede hacer un verdadero pacificador, aquel que está en paz con Dios. Hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita la capa, deja que también tome tu camisa. A todo lo que él te pida, dáselo. Si alguien toma de ti lo que no es suyo, no le pides que te lo devuelva. Traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Estas palabras solo cobran sentido para los verdaderos pacificadores. Para la gente que aún vive en pecado, para la gente que aún está en guerra con Dios, esto le parece tonto. Dirán más bien es que para nosotros cobra sentido. Y este tampoco es un llamado a que nos pongamos en peligro, ¿no? Es un llamado a que no devolvamos la ofensa. Es un llamado a que pasemos por alto la ofensa de los demás. Es un llamado a que tengamos misericordia y entendamos que los demás, muchas de las cosas que hacen, que si no es todo, es producto de su pecado. Y están sufriendo, aunque ellos no lo sepan. Esto solo lo puede hacer un verdadero pacificador. Nadie más podrá poner la otra mejilla. Solo un hijo de Dios, aquel que se ha arrepentido, ha puesto su confianza en Cristo y está en paz con Dios, puede vivir de esta manera. ¿De qué otra forma? Devolviendo bien por mal. Muchas personas están acostumbradas, y es que eso es lo que se enseña, ¿no? Si a mí me hicieron, yo hago. Si no me prestaron, no presto. Y algunas un poco más perversas devuelven mal por bien. La gente les hace el bien y ellos pagan mal. Pero nosotros, los verdaderos pacificadores, estamos llamados a devolver bien aunque nos hagan mal. Primera de Pedro 3:9 NTV dice: no paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. A esto nos ha llamado Dios, iglesia. Y Él los bendecirá por hacerlo. Solo un verdadero pacificador es capaz de devolver bien cuando le hacen el mal. ¿Qué más hace un verdadero pacificador? Vence el mal con el bien. O sea, sigue perseverando en eso. Romanos 12:21 dice: no dejen que los malos los venzan, más bien venzan el mal haciendo el bien. Estas palabras ya no tienen ningún sentido para aquellos que no han entendido y no han experimentado la paz con Dios. Ninguno. Pero cuando nosotros vivimos de esa manera, aún para los que no tienen ningún sentido, no tendrá otra opción que decir: estos son hijos de Dios, bienaventurados. ¿De qué otra manera se comporta un verdadero pacificador? Un verdadero pacificador no se cansa de hacer el bien. No se cansa, a pesar del carácter de los hombres como lo leímos, a pesar del pecado, a pesar de lo que vemos. Un verdadero pacificador no se cansa de hacer el bien. Gálatas 6:9 al 10 dice: así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, iglesia, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos. ¿Cuándo? Siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Se supone que entre hermanos es más fácil, ¿no? Porque no encontraremos esas características que hacen difícil las cosas, o no deberíamos, o cada vez menos más bien. Pero siempre que tengamos la oportunidad, un verdadero pacificador le hará el bien a otros, aunque el otro le haga el mal. Esta es la razón por la que cuando una persona viva de esa manera, será llamado hijo de Dios. Será reconocido como un hijo de Dios.
Porque aunque las personas que no conocen de Cristo, con las personas que no se han arrepentido, que no están en paz con Dios, esto les parezca tonto, perdón la palabra, cuando nosotros lo vivamos, ellos no tendrán más que reconocer que somos hijos de Dios. Por nuestra labor. Tenemos una labor hermosa, iglesia. Mire, Dios es soberano y todopoderoso, podría hacer las cosas sin nosotros. Nos hizo parte de su labor. Nos hizo parte de su misión. Nos dio todo lo necesario porque dio a Cristo en rescate por nosotros para que haya paz entre Él y nosotros. Nos dio de su Espíritu, nos dio su palabra para que nosotros llevemos el mensaje con nuestras palabras, pero también dando testimonio con nuestros hechos, de la forma en la que leímos, siendo verdaderos pacificadores. Esa es nuestra labor que a veces se nos olvida, labor que a veces dejamos a un lado. Pero este es nuestro llamado. Si queremos ser verdaderos pacificadores, si queremos ser los bienaventurados que la gente reconocerá como hijos de Dios, ese es el camino. Camino difícil, pero posible. Y camino glorioso. Porque ¿cuántos de nosotros no hemos experimentado la alegría de ver una persona a la cual hemos compartido el mensaje que se reconcilia con Dios? ¿O cuántos de nosotros no estamos agradecidos con aquella persona que nos compartió ese mensaje? Porque aunque al principio no nos gustó mucho, hoy entendemos cuánto nos amaban para compartirnos el mensaje que nos hizo estar a cuentas con Dios, con nuestro Creador. Así que, iglesia, yo les invito a que nos pongamos de pie y leemos gracias. Leemos gracias a Dios por esta bonita labor que nos encomendó. Que también tengamos la oportunidad, si decimos, no, realmente yo todavía estoy en guerra con Dios, de arrepentirnos en este momento. Y le pidamos la fortaleza a Dios para comportarnos como verdaderos pacificadores. Señor Dios, hoy queremos agradecerte por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque como mencionamos ahorita, tú podrías hacer todo solo. Eres todopoderoso, Señor, y nos has hecho parte de tu plan, Dios. Gracias porque nos has comisionado como pacificadores. Nos has dado a tu Hijo para que haya paz entre tú y nosotros, Dios. Nos has dado de tu Espíritu para cambiar nuestra naturaleza de pecado y controlarnos. Nos has dado tu mensaje, tu palabra, para que la anunciemos, Señor. Y perdónanos porque a veces nosotros no hemos entendido esto. A veces nosotros, cuando tenemos la oportunidad valiosa de compartir de tu mensaje, hablamos de cualquier otra cosa menos de tu mensaje, Dios. Lo cambiamos tanto, Dios, porque la verdad es que nos preocupa mucho que los demás se incomoden con nosotros, Dios. Nos ha importado más el qué dirán que la labor que nos encomendaste, Dios. Y perdónanos por eso. Perdónanos, Dios, porque no nos hemos comportado como verdaderos pacificadores. No hemos estado a la altura del llamado que nos has hecho, Dios. Perdónanos, Señor, porque cuando alguien nos ofende, muchas veces hemos sido incapaces de bendecirles. Perdónanos, Dios, porque a veces en nuestra ira, en nuestro pecado, nos comportamos como aquellos que nos ofenden también. Perdónanos, Dios, porque en ocasiones dejamos que situaciones pequeñas o grandes nos saquen de control y olvidamos la labor que tenemos como pacificadores. Señor, hoy te pido que nos ayude, nos dé la fortaleza, Dios. Sabemos que es una labor difícil, pero es una labor honrosa, y no hay labor más honrosa que el llevar tu mensaje, Dios, con nuestras palabras, pero también con nuestras acciones y vida. Amén, amén. Ayúdanos, Señor, a ser coherentes. Ayúdanos, Señor, a responder a este llamado que nos has hecho, Padre. Queremos ser de aquellos bienaventurados que cuando la gente nos ve, reconozca que somos hijos tuyos, porque vivimos como Cristo. Ayúdanos a entender tu ejemplo, Señor, que aun cuando te ofendieron, te maltrataron, tú los bendijiste dando tu vida. Ayúdanos a ser de esa manera, Dios. Danos la fortaleza, Padre. Gracias, Señor, también porque a pesar de nuestra infidelidad, Señor, has encomendado esta labor para nosotros y queremos estar a la altura, Dios. Perdónanos, Dios, porque muchas veces hemos querido ejercer esta labor y no nos hemos detenido en meditar si realmente estamos en paz contigo. Y puede que la verdad sea que no.
porque no nos hemos arrepentido. Seguimos orgullosos de nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Hoy entendemos que te necesitamos a ti, Jesús, porque solo a través tuyo es que encontraremos paz con el Padre. Solo a través tuyo es que nuestros pecados serán borrados, serán perdonados, serán cubiertos, no serán tomados en cuenta. Sometemos nuestra vida a ti, Jesús, porque queremos ser sus pacificadores, aquellos bienaventurados que serán llamados hijos de Dios. Te pedimos, Dios, que nos ayudes en esta labor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor en el nombre de Jesús. Gracias, Johitan, gracias por dejarte usar. Damos gracias a Dios en esta hora en el nombre de Jesús. Por favor, tome asiento. Bendecimos a nuestros hermanos que están allí en YouTube, en Facebook. También muchos de ellos se conectan desde otro país, están desde Estados Unidos, algunos, Martica, algunos están allí. Les bendecimos, les saludamos en el nombre precioso de Jesús y pedimos que Dios les bendiga grandemente y que esta palabra también quede sellada en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Cuántos hemos sido bendecidos por... Le dije a Dios: tú eres el alfarero y yo soy el barro. Moldea mi vida a tu voluntad y hazme un nuevo ser. Y Dios me dijo: lo voy a hacer. Y como no me gusta en lo que el pecado te convirtió, te voy a quebrar y en un nuevo ser te voy a transformar. En un mundo donde lo que no vemos puede cambiarlo todo, hay una batalla en la que estamos llamados a luchar. No es una lucha física, sino una guerra espiritual. Una batalla que se libra en lo invisible. Únete a nosotros en el seminario La Batalla Invisible que lo cambia todo, donde serás equipado con las herramientas necesarias para luchar y vencer. Es tiempo de levantar nuestra voz en oración, de interceder y de transformar nuestro mundo visible desde lo invisible. Inscríbete hoy y prepárate para la batalla invisible que lo cambia todo.